Hoy conocemos la región más meridional de Suecia, Escania. Aquí viven, al igual que en Aragón, poco más de 1 millón de habitantes y su capital es la ciudad de Malmö. Lo que es curioso es que tiene más o menos 157 nacionalidades diferentes, o sea que es bastante cosmopolita, digamos. Veo que vas en bicicleta. A todos lados. Pero eso yo creo que aquí lo hacemos todo el mundo. La Catedral de Lund es uno de los principales atractivos de esta ciudad. Su religión es luterana y, como curiosidad de aragoneses, su patrón es San Lorenzo. Aquí tenemos el reloj astronómico, ¿vale? Con San Lorenzo, también patrón de Huesca, muy importante, y patrón de la catedral. Conocemos Helsingborg. Este municipio es el punto más cercano entre Suecia y su país vecino, Dinamarca. Aragoneses para el mundo. Ahora estamos llegando ya al punto más alto de la ciudad. Mirar qué vistas tan fantásticas tenemos. Dinamarca, que está justito ahí enfrente. Y si algo sagrado en esta zona de Escandinavia son los baños. Pasamos de las altas temperaturas de la sauna a darnos un baño en el mar Báltico bajo cero. Ya hemos acabado la fase de la sauna y ahora toca lo difícil. Y en Ystad conocemos al oteador más famoso de todo el sur de Suecia. La tradición original es que cada noche el oteador está en el campanario vigilando y cada 15 minutos suena en una de estas ventanitas. Hoy vamos a descubrir lugares tan mágicos como este. No os hagáis los chuecos porque arranca Aragoneses por el mundo en Escania.